Vamos a hablar con Pedro Cascales, que es presidente de SEGLA. SEGLA es la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado de Petróleo. Pedro Cascales, Néstor Zula, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Néstor, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, Pedro, por favor, explíquenos la situación. ¿Por qué se llegó aquí? ¿Cuáles fueron los motivos por el que pasó lo que pasó, o que está pasando, lo que está pasando con el gas? Bueno, a ver, primero nosotros en el sector nuestro es gas líquido de petróleo, con lo cual es tanto el gas envasado, con el gas de cilindros, el gas de las chanchas, de los tanques, Mm, el cual se abastece el 46% de la población. Los 20 millones de argentinos tienen gas de esa naturaleza, gas líquido de petróleo. Después el gas natural es el combustible más popular. Y mm. como lo vimos en la serie El Eternauta, lo viejo funciona, porque el gas Claro. envasado es un La sistema mitad del país tiene gas envasado, no tiene gas de red. no tiene gas de red. Ojo, esto no es un tema argentino, es más, Argentina tiene mucho gas natural, muchísimo. ¿No? ¿Sí? La mayoría de los países limítrofes nuestros no tienen nada o muy poco de gas natural. Brasil tiene Bueno, Uruguay poquísimo, directamente no tiene, todo garrafa. Uruguay no tiene, Mm, Chile tiene muy poco, Paraguay no tiene, mm, y después cuando Colombia tiene poco. mm. Estados Unidos, que es un país obviamente muy desarrollado, gran parte de su territorio no tiene gas natural. Son zonas Ah, rurales, zonas que no se justifica porque no hay densidad de población para tener gas natural. Con lo cual, claro. nosotros damos por hecho que todo el mundo tiene gas natural como si fuera una Sí, cosa normal, pero sin embargo y es bien, bien, bien de costosísimo. porteño. Claro, pero es muy costoso. La gente no se imagina lo costoso que es hacer una red de gas natural porque hay que llevar el Claro. gas en un caño que primero sale de 2, 3 mil, 5 mil metros de profundidad. Hay que tratarlo, hay que comprimirlo, hay que transportarlo y de Sí, ahí todo, cañería con compresores, etcétera, hasta que llega a las redes de las ciudades, de los pueblos. sí. Pero además otro tema que no es menor, nosotros cuando uno alquila o compra una casa, da por hecho que tiene gas natural, pero mi gente que nos debe estar escuchando, por ahí le pasa el gas natural por la puerta y conectarse y hacer toda la conexión interna son varios millones de pesos. Claro. Si no está preparado Eh, el edificio, la casa, claro, es un montón de claro, plata. exactamente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que tener gas natural es un lujo, realmente. Es decir, es un Claro. lujo que nosotros lo tomamos como Y, algo y ojo, nada, además, no se puede hacer una instalación cualquiera porque no habilitan y no entregan el gas. Tiene que ser totalmente. exactamente como tiene que ser. Tiene que ser alguien matriculado, bueno, hay toda una Claro, serie, bueno, y hay claro. inversiones muy grandes para que el gas, uno abra un grifo y ese gas que sale de 3.000 metros de profundidad a 3.000, 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros de distancia, llegue hasta su casa. Claro. Lo mismo Por sucede ejemplo, con el la gas de la garrafa, capital, ¿de dónde viene? y la mayor parte del gas de la Argentina viene hoy viene de la zona de Vaca Muerta, más del 60%. Vaca Muerta. Pero antes que Claro. existiera Vaca Muerta, que ya había gas de red Y en toda antes la capital, ¿de bueno, dónde viene? había parte que venía de la cuenca neuquina, otro de la cuenca Ah, de Comodoro Rivadavia, hay gas que mm, viene de Tierra del Fuego, hay gas que ah. viene bueno, y había gas que venía de Bolivia, que ahora prácticamente O nada. sea, todo Todo lejos de la lejos, capital. como decía un amigo, lamentablemente los dinosaurios se murieron lejos de Buenos Aires, Claro, exactamente, porque es dinosaurio porque disuelto eso, ¿no? claro, exactamente, lo mismo que el petróleo, ¿no? Es Claro. decir, son todos El gas es el gas del combustibles petróleo, ¿no es fósiles. cierto? Es lo que Claro. emana el petróleo, el gas. A ver, en realidad, a ver, hay dos tipos de producción, básicamente, A ver, de los pozos. Hay pozos que a ver. tienen solo gas natural, el gas natural es Ah, metano, pero también ajá. del metano viene asociado con propano y butano, que es lo que en la jerga se denomina gas líquido del petróleo o GLP. El butano se usa en la garrafa, el propano se usa en los cilindros y en los tanques, en las chanchas. A ver, explíqueme la diferencia entre GNC y GNL. Bueno, vamos a dar una clase de la gente. No, pero sí, porque son No, cosas que está hablamos muy así buena la cotidianamente como pregunta. si supiéramos y la No, verdad que no la sabemos bien. no, está muy buena la pregunta. GNC es gas natural comprimido, quiere decir Sí, gas metano comprimido, es decir, es el gas que le digo que sale de los pozos, que hay que separarlo, hay que filtrarlo y hay que separarlo, separar el metano del propano y el propano va a las chanchas, a los tanques, el butano va a las garrafas, y el metano es el que se pone en los gasoductos. Ese metano cuando llega a las estaciones que tienen compresores, lo comprimen a altas presiones, 200 kilos por centímetro cuadrado, y lo comprimen adentro de un tanque de un vehículo, por ejemplo. Eso es GNC, gas natural ajá. comprimido.
sí, El GNL es gas natural licuado, es el mismo gas, el metano, el mismo gas natural, sí. pero que usted lo baja a temperaturas criogénicas de 160 grados centígrados bajo cero Ajá, y lo licúa. Es decir, la materia tiene básicamente tres etapas: sólido, líquido y gaseoso, ¿no? claro, Entonces, pasa de un estado gaseoso a un estado líquido, ¿no? claro, ¿Por qué? Porque lo congela, básicamente. No, no lo claro, congela porque si no ya claro, sería sólido, ¿no? Es decir, claro. pero lo hace líquido. ¿Qué ventaja tiene hacerlo líquido? Que usted reduce la molécula 600 veces. Si una molécula gaseosa se reduce su tamaño 600 veces. Ajá, Entonces tiene más facilidad de transporte. ¿Qué es lo que sucede con el gas licuado de petróleo, con la garrafa o con las chanchas? Usted lo que bien, está llevando ahí es mucha energía en poco tamaño. claro, Para que la claro, gente que nos escucha se dé cuenta, es usted agarra un encendedor y ese líquido que ve adentro, en los encendedores transparentes, eso es gas licuado de petróleo. La claro, parte el de abajo es encendedor líquida, de la parte de cigarrillo. arriba es gaseosa, claro. Entonces, al estar líquido es mucho más fácil el transporte. Por supuesto que tiene que gastar una colosal cantidad de energía para hacerlo, para enfriarlo y llevarlo a 160 grados centígrados bajo cero, ¿no? ¿Y Por el eso que son llega a tan las caras las casas, qué plantas. es? El que llega a la casa es el metano, que es el gas natural, pero en vez de llegar comprimido o en forma líquida, llega en forma gaseosa a una cierta presión, pero no a la presión de 200 kilos, llega a pocos kilos de presión y luego se regula y llega a gramos de Sí. presión, digamos, por Otro centímetro dato cuadrado. importante que siempre me llamó la atención es que es inoloro, no tiene olor, Sí, y no le tiene agregan olor. olor para que sea detectado. Exactamente. Lo mismo sucede con el gas de la garrafa, digamos. Claro, Se le odoriza porque claro, no se huele y tampoco se ve, ¿no? Es decir, claro. ni se huele ni se ve. Con lo cual, Y si no tuviera olor, sería realmente muy peligroso porque uno puede tener una claro, fuga y no se da cuenta que hay una fuga, claro, ¿no? claro. Bueno, Bueno, dicho todo ahora esto, sí. los pozos tienen gas natural, que Mm, dentro del gas natural tienen gas líquido, digamos, propano y butano y mm, otros químicos más, pero principalmente estos tres. Y después hay pozos que tienen petróleo crudo, que de mm. la destilación del petróleo salen la nafta, el gasoil, el fuel oil, y Claro, los también sale butano combustibles. y propano, también sale gas líquido de petróleo, Ah, ¿no? Y también sale el lubricante, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es la refinación. Pero hay pozos que son puros de petróleo, puros de gas natural sí. y otros que están mezclados, petróleo y gas Ah, natural, perfecto. ¿no? Bueno, ahora sí, dígame, Pedro, por Bueno, favor, ¿qué fue lo que sí. ocurrió? ¿Por qué se llegó a esta situación? Bueno, esta situación se da principalmente, en general cuando hay estas situaciones es porque hay una combinación de factores que se combinan todos juntos para producir una situación de este tipo, no es que hay un solo factor único. Básicamente hubo mucho frío, muchos días, un frío intensísimo en todo el país, lo cual hace que la demanda se eleve exponencialmente. Para que tenga una idea, Ujú, la demanda industrial a lo largo del año es más o menos estable, la demanda de GNC es más o menos estable, la de generación eléctrica tiene sus picos, pero digamos los picos mayores son en verano, pero la que se quintuplica a veces es la demanda residencial. Cuando todo el mundo llega a su casa, prende la estufa, prende el horno, prende las hornallas, eso quintuplica la demanda. Por supuesto ujú, que todos los sistemas de transporte, de gasoductos y distribución no están preparados para los picos, están preparados para un promedio alto, pero no el promedio máximo, digamos, porque si no habría que hacer todo tendría que estar recontra sobredimensionado y lo que nosotros, por decir un ejemplo, si usted paga de gas, no sé, 30.000 pesos, pagaría cien mm, mil. Esa es la claro, relación más o menos, pagaría el triple. Entonces, claro. las cosas se preparan, lo mismo que las autopistas. Usted no prepara la autopista para el domingo a la tarde, regreso de la costa atlántica en la hora pico, la prepara para un promedio habitual. En esos Claro. momentos hay un bache, no un bache, un Ujú, congestionamiento. Bueno, lo mismo sucede con los gasoductos. Cuando usted tiene una bien, demanda altísima, los gasoductos no alcanzan, por un lado. ujú, Por otro lado, eh, la zona de Vaca Muerta tuvo problemas de producción por las muy bajas temperaturas con congelamiento de equipos y demás que algunos no ah, pudieron operar. Por otro lado, el consumo eléctrico que podría switcharse a gas
mejor dicho, no el consumo, la generación eléctrica que podría cambiarse a gas natural, no es un cambio instantáneo y es mucho más caro el gasoil, generar con gasoil, que generar con gas natural. Eso hay un delay de tiempo para hacer los cambios. La industria tiene que dejar de operar. También a veces hay un delay entre que le dicen corte y cortan, las GNC lo mismo. Bueno, todo eso generó que, por un lado, la demanda no bajó a la velocidad que tenía que bajar, la producción no aumentó a la velocidad que tenía que aumentar y el gasoducto es el gasoducto, no se puede expandir. Entonces, Claro, toda esa combinación de factores hizo que haya más demanda que oferta, básicamente. Entonces claro. falta. Y bueno, eso es lo que pasó. Por supuesto, eso pasó con el gas natural y pasó con la electricidad, que en un 60% depende del gas natural para generarse. Y se Claro, genera con porque gas se natural. genera electricidad con gas. Claro. Exacto. No pasó con el gas licuado de petróleo, que como le decía, lo viejo funciona, como decía el Eternauta, y Sí. con el gas licuado de petróleo la gente pudo y puede seguir yendo a retirar garrafas o a comprar a los comercios porque eso hay y no sé si se disparó la demanda, pero hay producto y los precios no han tenido una suba importante, han subido menos de un Claro. 10% a pesar que la Ah, demanda ha subido significativamente. Así que ahora, Pedro, se esa es escuchan la buena muchas noticia. críticas que Sí. faltó, se paralizaron, separaron obras públicas que paró el gobierno, que también están vinculadas a una mejor distribución del gas. ¿Esto es verdad también? ¿Hay obras públicas paradas que deberían continuarse para que estemos mejor? Eh, desconozco, la verdad desconozco qué obras públicas son, no Mm, sé, porque en general la distribución, a ver, lo que es gas natural, que le repito, no es mi negocio, no es mi expertise, pero le voy a decir lo que sé, digamos, si es que da un mm, poco de luz. Eh, mm, las obras es decir, lo que es gas natural como electricidad es todo privado, digamos. El productor de gas son empresas privadas, mm, el transportista de gas son empresas privadas, que son las que tienen los gasoductos, ¿no? Y las mm. distribuidoras de gas son empresas privadas que tienen las redes de distribución eh, en las ciudades o en distintas zonas del país. Es decir, es todo privado. Ajá. Con lo cual, el Estado, no sé bien qué obra paralizó que pueda haber generado esto. Puede ser que los Ajá. privados no hayan hecho obras, puede ser, pero desconozco cuál es el plan de obras que tienen Sí. y tienen comprometidos y Bien, demás. bien. No lo sé, no le puedo Ahora, echar la culpa a eso realmente. los cortes Sí, que sufrieron estaciones de servicio para que carguen, por ejemplo, los taxis o los que se dedican al transporte y usan sí, gas. La ciudad de Mar del Plata, que pareció ser la más castigada, o por lo menos la más sí, famosa de las castigadas, correcto. este, y otros lugares que también tuvieron inconvenientes, y la industria a la que le cortaron, ¿eso ya se está empezando a normalizar? Sí, se está empezando a normalizar y entiendo que en la medida que el clima sea un poco más benigno, los Mm, gasoductos se van volviendo a llenar, digamos, mm, acá hubo dos problemas. El tema es que el gasoducto no tenía, vamos, tenía poco caudal, por un lado, pero tengo entendido que hubo una falla en la estación compresora también que deriva a Mar del Plata, con lo cual la mm, distribuidora, si no recibe, no tiene cómo generar el gas, no, es decir, claro, no es, digamos, es el fin es la cola del resultado que viene de aguas arriba, no es el problema la claro, distribuidora en este caso, pero el correcto, problema es que la distribuidora cuando le tiene que cortar el gas a un residencial, tiene que ir casa por casa para volver a habilitarlo, no es que abre una claro, llave como la no, por luz y supuesto, automáticamente vuelve, entonces es un no, claro, trabajo engorroso y muy complejo, así que claro. por supuesto le echan la culpa a la distribuidora, pero a veces el problema, y en este caso no lo sé exacto, pero entiendo que el problema viene de arriba, no viene de la distribuidora. Claro, si la distribuidora no recibe, no puede distribuir. ¿Qué distribuye si no Exactamente, recibe? exactamente. Y después con respecto a lo que usted y todos los medios hablan Mm, de los cortes, de la industria, del GNC, sí, desde el 2003 se vienen produciendo, 2003 se vienen produciendo sí, cortes en Argentina claro, en la industria en el GNC. Lo que pasa es que la gente normalmente no se enteraba claro, porque la industria, si usted le corta en la industria, a menos que trabaje en esa industria, usted no se entera que hay un corte de gas, porque llega a su claro, casa, tiene la calefacción, tiene la hornalla, tiene todo. claro. Algunas veces salían las noticias que había cortes de GNC, pocas veces,
y eran esporádicos. Lo que pasa es que ahora fue generalizado. Pero estos cortes no son nuevos, vienen hace largo tiempo. Hubo un Mm. momento que esos cortes prácticamente desaparecieron cuando empezaron a venir los famosos barcos de GNL, que lo Ah, que sí, hacían, lo que hace, y todavía está en Escobar, lo que hacen es inyectar el gas, este que hablamos recién, natural, que es el mismo gas, que viene en forma criogénica, lo inyectan en el gasoducto, pero en vez de inyectarlo allá a 2000 kilómetros de distancia, lo inyectan en Escobar, que está al lado de los centros de consumo. Entonces, de alguna claro, manera se puentea el gasoducto, ¿no? claro, 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 claro. Entonces, ya, Se le ya, inyecta a mitad de camino, digamos. exactamente, entonces es como que le ponen un booster ahí al lado del Mm. consumo de la ciudad y eso suple de Eso es alguna muy manera el caro, ese faltante. barco es muy caro. Es carísimo y por eso Claro, hemos tenido durante gran parte de la época de Kirchner, el gobierno de kirchnerista, hemos tenido unos déficits enormes claro. de energía, porque teníamos que pagar eso con un agravante. Tanto el gas natural como la electricidad tenían precios tendientes a cero. Y Con cuando mucho usted tiene, subsidio. claro, cuando usted tiene cualquier precio de la economía, es una regla básica de economía, que tiende a cero, la demanda tiende a infinito. Claro, Entonces, claro. ¿qué sucedía? La gente, todos, me incluyo, ¿qué hacíamos? Mm. Comprábamos aire acondicionado frío-calor, Sí, la estufa frío-calor, el que podía sí, climatizar una pileta la climatizaba, se dejaban las luces prendidas, las estufas prendidas, claro, etcétera, etcétera. Total, era todo gratis prácticamente, si la cuenta era claro. ridícula. Poca plata, Claro, y poca eso plata. genera, claro, generaba que la demanda, si la demanda sea tiende al infinito, digamos. Entonces, Claro, bueno, alguien tiene que pagar la cuenta, digamos, ¿no? sí. Ahora, si usted dice que si las temperaturas se tranquilizan, ¿no? No son los fríos tan fuertes como los que tuvimos, ¿qué tiempo lleva a normalizar? ¿Tiene una idea más o No, menos aproximada? en una semana se normaliza todo, digamos. Ah, Esto es pero muy lleva una sencillo. semana a normalizar. No es dos, tres días, es una semana. Claro, bueno, Sí. depende El la sector. oscilación de las, claro, depende la oscilación de las temperaturas y depende la gravedad de los problemas. Claro, De la gravedad claro. de los problemas me refiero a si una planta compresora tiene un problema, una falla técnica menor, es subsanable. Ahora, si el compresor directamente se clavó y tiene un problema mayor y hay que cambiarlo, y no hay un compresor en el país, esa zona que está afectada por ese ramal puede estar afectada más tiempo. Digamos, Claro, no, claro, claro. hay que ver cada caso, es una ingeniería compleja, no es tan simple, No, ¿no? claro. Y hay que tener la Perfecto. data para saber cuál es la real situación en cada caso. Lo que sí yo creo, porque nosotros ya llevamos, como le decía, más de 22 años con este tipo de cortes de mayor o menor envergadura, es Sí, que lo que tenemos que ver como país es, bueno, así como muchas industrias tienen grupos electrógenos para suplir los backup o los hospitales de energía eléctrica, sí, las ciudades y las industrias tienen que armar sus propios backups, en este caso con gas licuado de petróleo o con GNL, con gas natural licuado, para suplir los picos o los cortes que puedan suceder de gas natural, porque son cosas que pueden sí. pasar, no son cosas que no van a pasar, van a Y hay pasar. como, hay que volver a poner, digamos, el tanque de constituyentes. Y sí, y sí, es ¿Ese decir, tanque está todavía y funciona o está no, no desactivado? funciona, está desactivado, pero ese era un Ah. gasómetro que se producía gas, entiendo, con carbón, pero no ¿Era un importa, ese, reservorio de gas para la ciudad, eso? era un reservorio, sí, pero algo similar a eso, hay tecnologías más modernas y menos Claro, aparatosas que eso, pero digo, yo lo que digo es como argentinos tenemos que, si hace 22 años que tenemos los mismos problemas, y vamos a seguir teniendo los mismos problemas, porque no es claro. que van a desaparecer, porque le repito, los dinosaurios se murieron allá, Sí. el clima es el clima, y la infraestructura es la que tenemos, no podemos hacer ¿Y doble eso se gasoducto podría por las hacer en dudas. las destilerías, por ejemplo, que hay destilerías en La Plata, de Las distintas destilerías empresas, distintas petroleras, producen, instalar claro. cerca de las destilerías depósitos de gas para tener reserva? Mire, nosotros la época del 2010 más o menos, Buenos Aires tenía una planta de backup que abastecía el 5%, perdón, el 10% del consumo de gas natural de la ciudad de Buenos Aires con gas líquido de petróleo. La gente no se enteraba porque abre el grifo y sale gas, es el mismo gas. Sí, Digamos, no es el mismo químicamente, pero sirve. sirve igual, es decir, el Claro. artefacto no se da cuenta que es otro gas. A lo que le quiero decir es que ese tipo de backup que hemos tenido, y algunas ciudades todavía lo tienen,
nosotros podríamos armar un sistema, y muchas industrias lo tienen hoy, muchas industrias funcionan con estos sistemas de backup, otras funcionan directamente Bien, con gasoil, pues tienen quemadores duales y bueno, pueden funcionar con gas natural o gasoil. Pero claro, digo, claro, lo que hay que buscar es, esto es como las inundaciones, si uno dice, bueno, esto va a suceder y sí, va a suceder, pero hay que buscar una solución, hay soluciones claro. técnicas y bueno, el tema es encontrarle la solución, una solución técnica, económica y que permita suplir esta situación porque son situaciones, les repito, que con los cambios climáticos que tenemos y con la geografía que tenemos y la distancia que tenemos de donde están nuestros recursos energéticos, van a volver a suceder. Claro, 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 claro. Bueno, Pedro Cascales, presidente de SEGLA, Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado de Petróleo, muchísimas gracias, buen fin de semana, ¿eh? Bueno, igualmente, gracias a ustedes. Que siga muy bien, muchas gracias. Gracias.